pues reanudamos otra vez las jornadas, en este caso con Javier Marcos, que es especialista en instrumentos de viento metal, es educador también y por otra parte pues es director del ensemble de los ministerios de la Reina y también de la Escuela Hispanoamericana de Música Antigua. De acuerdo. Y bueno, pues en este caso nos va a hablar pues, de su especialidad, que lleva muchos años ya metido en el mundo, no solo de los instrumentos de viento, que son de siempre, ¿verdad? Según nos ha contado, tiene una trayectoria muy internacional también, pero desde siempre ha estado involucrado en el mundo de los instrumentos de viento y concretamente pues en los últimos años de manera más específica en los de música antigua. Pues muchas gracias, Javier. Muchas gracias a ti. Buenos días. Bueno, pues bienvenidos. Y bueno, vamos a empezar, porque así damos paso luego a las charlas interesantes de nuestros compañeros. Bueno, hoy puse el misterioso para que quede expectación. No es tan misterioso el origen, pero así venís. Bueno, el misterioso origen de los instrumentos de viento de embocadura, o sea, de viento metal, y he puesto desde los íberos hasta el Renacimiento. Bien, gracias. ¿Y qué vamos a ver? Mirad, como no sabía por dónde empezar y que tuviera un vínculo con la península ibérica, estamos hablando justamente con Paine sobre este instrumento de aquí, que lo tiene reproducido. Algunos musicólogos dicen que es signal bogón, otros dicen que imita a la trompeta recta mediterránea, y en este caso Luis lo ha hecho con barro. Con barro, sí, me lo hubieras dicho, sí. Mira. Pero lo hablamos en el coche ayer. Bueno, es grande. Luego pasaremos a las trompas numantinas, de ahí al cornu, al cornu 101, al cornu 21, hablaremos un poquito del cornu romano de litus, ya después añafiles, trompeta en S, trompeta de ministriles y sacamos. Eso va a ser el viaje en el tiempo. Bien, y tenemos una primicia mundial, que ya es expectativa. Wow. Aún no, vendrá al final. ¿Sí? ¿Eso que ya está? Bueno. Bienvenidos al lado histórico y empecemos del siglo III al siglo XVI. ¿Qué vais a descubrir? Orígenes de los aerófonos de embocadura en la península ibérica desde el periodo que hemos marcado, cómo sonaban y en qué instrumentos se van transformando. Bien, hablamos de la trompeta recta mediterránea, que es el salpinus griego, otra trompeta que se tocaba en el templo de Israel del siglo V a.C. hasta el segundo después de Cristo, lo tocaban los levitas, los otros tocaban el sofá, y otros pueblos también lo tocaban, como en Egipto, en la tumba de Tutankamón, se encontró una campana de esta factura. Realmente dos trompetas. Entonces os voy a hacer una pequeña muestra, muy rápido, para ganar tiempo. Si hablo demasiado rápido, como me dice mi madre, le paráis, Javier, hablas muy rápido y no entiendo nada. Bien, lo curioso de esta imagen griega, que estas letras que están aquí, muchos especialistas las han traducido en todosodomí. Aparece el salpins, trompeta recta mediterránea, y según West, por ejemplo, han clasificado que es todosodomí, lo primero que aparece en siglo V a.C. como posible nota acierto. Sería esto. Creo que estaría haciendo esta nota. Bien, y con esto podemos jugar un poco, ¿no? Sería un ejemplo de un posible salpinx, aunque no lo es. Este de aquí es el que se conserva en Boston y estamos ahí detrás para así lo podemos reproducir. Eso será en otro año. Bien, hasta ahora has entendido lo que estamos comentando. Bien, ahora ya empezamos ya con lo de la península ibérica. Bien, paso de la danza guerrera en Edeta. Están los edetanos, los conceptanos, los edetanos. Bueno, siglo III al 2 a.C. Y es lo que justamente ha reproducido el maestro Paino y que yo voy a ir a su casa a molestarle. No he sido yo, ha sido Luis de Arriba. Luis de Arriba, está, se lo pedí yo con
Pues tenemos justamente en toda la franja del Levante imágenes así, o sea, doble aulos, y también en la costa de Cataluña, Tarragona, bajando por Valencia. Los inventores del saxofón. Sí, el saxofón ibérico. Bien. Y aquí tenemos las trompas numantinas. Esta fotografía la hice en el Museo Arqueológico hace poco, donde está la exposición de los guerreros con los ibéricos. Bien, aquí ya está en piezas. Y bueno, seguimos con el viaje en el tiempo. ¿Qué me pasó? Estaba en el... esto lo cuento luego en la segunda parte. Esta es una trompa numantina y de nota base me daría esto. Posibilidades que me puede dar. Casi como un didgeridoo prácticamente. Luego el siguiente armónico, por su forma y su cronología, me da un... Y luego ya podemos ir jugando con la vibración de nuestros labios. Y podemos reproducir una melodía griega, por ejemplo, del epitafio de Siquilos. Una parte, ¿no? Y luego digo, bueno, ¿qué más podemos hacer con esto? También sabemos que se pueden utilizar para otro tipo de cosas. Ya en los escritos romanos se comentaba que lo utilizaban también para, antes de batallar, incluso les molestaban a las tropas romanas para que no durmieran por la noche con mucha, y que ganaron una batalla no tocándolas antes, o sea, cuando el despiste. Entonces, perfectamente puede ser. Se puede hacer todo tipo de sonidos, melodías, rones, con esta, por ejemplo. La otra, esta es de Jesús Patón. Bien. Estas dos de Luis Larriba. Esta es más pequeña y, por lo que me comentó Paino, es una recreación, ¿no? Bueno, se encontraron varios trozos. Realmente solamente se encontró una trompa entera. Pero es lo que te decía, la que tiene la marichaga, que sería muy parecida a la otra que has tocado. Pero pues, son todos fragmentos y todo lo que hay son reconstrucciones sobre esos fragmentos, pero hay como 40 distintas. ¿Sí? Pues esta lo que me arroja a mí es un si-bemol. Estamos usando la otra afinación, luego os comentaré. Y casi parece más guerrero, ¿no? Nos dan esos dos armónicos. Luego da otro más arriba, pero más pequeño. ¿Qué ocurre? Solo dan esas notas con todos los armónicos, el resto lo hago con el labio. Y esta otra, cuando me llegó dije, ostras, suena un poco terrosa. Pero es muy potente, ¿no? Tienen diferentes formas de boquilla. Dije, bueno, pues ya que tengo con esta, puedo hacer melodías, drones, con esto un poquito más guerrero, pues se me ocurrió que podía meter la mano y puedo hacer un poco de todo de funk, ¿no? O puedo hacer otras cosas. Hasta ahora es lo que he conseguido hacer con las trompas numantinas. Y como amenazo con visitar a Paino a su casa, que tiene 8, veremos a ver qué más, porque cada una tiene una forma de boquilla diferente, una campana diferente y me da unas posibilidades. ¿Sí? Luego, luego ya si tenéis algunas preguntas, podemos hacerlo en el tiempo que tenemos. Bien, continuamos. Con Vicente Osuna, ¿qué pasó? Por eso estuve en el museo, en el MAN. No ha perdido en la península ibérica ningún corno de este tipo. Entonces, lo que sí que tenemos, por ejemplo, Abraham, nuestro amigo Abraham, pues, utiliza un corno que dice que es de Pompeya, le pone una boquilla de trompeta del siglo XX-XXI y hace sonidos preciosos, maravillosos. Pero este tipo de corno, cuando lo vi, dije, es muy raro. Entonces, en un museo de Roma encontré un corno etrusco.
y la forma es muy parecida. Y bueno, esto es lo que podemos encontrarnos ya un siglo antes de Cristo. Más o menos está datado ahí. No lo tenemos físicamente, pero lo tenemos en un relieve de Osuna. Continuamos el mismo tiempo. Y aquí ya tenemos siglo I. Esta es la columna de Trajano. Tenemos cornu ya romano, veis que no es de la misma forma que el etrusco, o el que vemos en el Cornicen de Osuna, y un litus. Estos instrumentos son míos, pero están en el Museo de Jaén, entonces no los he traído, aparte porque no podía con el tren. Pero bueno, ya hemos hecho otra avance en el tiempo y seguimos transformando los instrumentos. He visto el cornu de antes, el etrusco, o el que veis reflejado en el Cornicen de Osuna, tiene una forma más de cuerno y aquí ya es más cilíndrico y aquí se va abriendo. Y el litus tiene esta forma hacia arriba. Este se emplea para infantería, el Cornicen, y este para caballería. Ahí vamos con los añafiles cantillas de Alfonso X. Bien, si os fijáis, estos añafiles tienen aquí esta bolita, y aquí yo tengo uno que... ¿Os gustan las historias? ¿Una pequeña historia? Bien. En el año 87 más o menos, haciendo unas obras en el Támesis, en Billingsgate, sale como una percha, ¿no? Como lo del baño, ¿no? Como el tubo ese del baño de las cortinas. Y era justamente el original de este instrumento. Este mismo. Y bueno, una vez lo ven, es el único que ha pervivido del siglo XIV, de este añafil o al-nafir en árabe andalusí. ¿Ves? Esta boquilla, muy extraña, es un tubo y es repujado. Cuando me llegó, le pedí a Nazamud, este está hecho por Nazamud, y este por Tony Sparis. No sonaba nada porque yo utilizaba mi técnica como trombonista o bombardinista, ¿no? Que era el aire con menos revoluciones y me sonaba un poquito así, un poquito raro. Pero dije, ostras, si realmente no me está ofreciendo resistencia, voy a revolucionar un poquito más el aire y de repente salen un montón de armónicos. Para ti, ¿no? ¿Qué tienes? Suena un montón, tiene un montón de armónicos. Pregunté a Nathan por qué y me dijo que ya en esa época los instrumentos, cuando se martillean, van teniendo cada vez una pared más estrecha hasta llegar casi al 0,4 de espesor. Por eso luego le ponen la garland que llaman, o en castellano la corona, en este caso una corona que está doblada en sí misma. Bueno, entonces aquí tenemos una pieza que sí que es copia de original, también en aleación y en técnica de construcción. ¿Veis que está negrito aquí? Cuando, si queréis luego mirarlo, y aquí unos como yuelos, es del martillado. Bueno, continuemos. ¿Dónde está el...? Trompeta en S. Ahora viene el segundo invento más importante después de la rueda en la historia del hombre, que es cómo consiguen, porque hasta ese momento iban poniendo así, como he dicho yo, cómo consiguen doblar esto. Y diréis, pero Javier, si ya se doblaban antes los tubos, sí, el cornu está doblado, pero no en este ángulo. Además, para poderlo doblar, aparte de que la pared era más gruesa, metían harina prensada para que no se fastidiara y lo pudieron doblar un poco, pero no hasta este extremo. ¿Qué ocurre cuando doblaban esto hasta el siglo XIV? Se rompía, porque es una pared muy fina y está hueco. Entonces, no sé quién lo inventó, pero era muy crack. Metieron plomo, metían dentro del tubo plomo, doblaban y como funde a una temperatura diferente a la toma, esta aleación en teoría, esta en concreto es 70-30, 70 de cobre, 30 de zinc. Se pedía, está, ya tienes el tubo hecho, los dos codos. Y ahí es donde aparece la trompeta en S, que vamos a colocarla aquí.
Disculpad que he hecho el Tetris esta mañana y me ha salido, pero ahora... Aquí está, ahora sí. Debería ser lo mismo que el añafil, pero ya doblado. ¿Veis esta imagen? Hay mucha iconografía con este tipo de imágenes, en S, trompeta en S. Ya economizas. El sonido no cambia demasiado. Podéis seguir. Bueno, sería este instrumento, trompeta en S. Seguimos evolucionando. Pues yo prefiero llamarle cambios, porque muchas veces la evolución no es en lo que nos ha llegado ahora, se van adaptando los instrumentos a cambios de acústicos, de escena o repertorios. Entonces, mi constructor tiene experiencia y dice, no digas evolución, di cambios que responden a ciertas cosas. Y bueno, lo respeto por ahí y me parece muy bien esa propuesta. Bueno, tercer invento después de la rueda. Bien, os dais cuenta que este instrumento, por favor, si hablo muy rápido o para abajo, decídmelo que siempre me pasa lo mismo. Va más rápido esta que esta. ¿Sí? Bueno, ya tiene esta formita como la trompeta encontrada de Gitberg. Y bueno, ya podemos ver que aquí ya se acomoda un poco más. Tenemos ya una trompeta del siglo XIV, XV, y el invento viene ahora. Tú ves una trompeta que puede hacer... Pero, ¿y si...? Ya Batman, ¿no? Entonces ya tenemos... Esto nos va a permitir bajar 4 semitonos. En la época no se hablaba de semitonos, se hablaba de posiciones. Tenemos 2 posiciones y media, y lo de aquí por medio son notas alteradas. En mol, en bemol o en otro tipo de alteraciones. Bien, este instrumento se utilizaba junto con las chirimías, y se puede ver un ejemplo si se interpreta, ¿conocéis el cancionero de Palacio La España? Estaría haciendo voz de contratenor, en el bajo podemos meter un sacabuche y arriba la chirimía improvisando, pero realmente el tema es lo que va a hacer este instrumento, aunque la dificultad le viene la chirimía, que tiene muchas notas. Bien, cada nota, sabéis que en la época está la danza baja y la alta, siempre las danzas van en parejas, una es pausada y otra es ternaria. En este caso es desde la torre y cada nota sería un paso. Voy a hacerlo solo un cachín, posibilidades para tocar con las chirimías, porque es el instrumento trompeta de ministriles, no bastarda, que se ha escrito mucho sobre ello, se ha repetido mucho sobre ello, y es otro instrumento. Si eso luego, quien tenga duda, lo podemos hablar. Trompeta de ministriles, desministriles o de ministriles. Bien. ¿Qué ocurre? Tenemos hasta aquí, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4 semitonos y tenemos que mover todo esto, ¿no? ¿Dónde está? Se me ha pasado esto está en el tríptico de Nájera. Y esto soy yo en la Lonja de Valencia haciendo cosillas. Bien. Y ahora llegamos al sacabuche. Esto está en un cuadro del Museo del Prado. Alguien decide, y si ponemos la campana aquí y ponemos doble vara telescópica, entonces podemos bajar el doble. ¿Ves? Tenemos el sacabuche. Nace en el siglo XV, el primer pago a un sacabuchista está datado al principio del XV, no en España, en Alemania. Y bueno, realmente ya tenemos lo que es el abuelito del trombón, con doble vara telescópica, se desmonta todo porque necesitas a veces ajustarte a afinaciones de diferentes órganos. La boquilla también cambia, si os dais cuenta de la primera boquilla que teníamos de
hemos pasado a este modelo. Luego pasamos a este otro y se desmontan. Puedes montar, porque esto lo hacen fundido y esto lo añade. Esta también es de un sacabuche de Nuremberg. Este ya es del final del Renacimiento. Este sacabuche está en el Museo de Nuremberg, es de 1595 el original. Esta es copia lo más aproximada a la que está en el museo. Y con esto ya se pueden hacer muchas cosas. Pero también puedes hacer la parte del Perpignan de Millor que todo el mundo conoce, ¿no? De bajo. Oh, una rechercada de Ortiz, 1553. Se puede hacer de todo, así como otro. Tocar un blues, lo que sea. Bueno, hasta aquí los cambios que tenemos desde los instrumentos íberos, los que he podido traer, hasta el final del siglo XVI. Continuamos a 523. Os preguntaréis qué es. Algunos ya lo conocéis, pero bueno. ¿Qué pasó en Alcalá de Henares? Tres coincidencias del silbato y más allá. Veremos qué es. Coincidencia con los ministerios altos. Y la línea roja en Fa y verde en amarillento. Iremos desvelando esto. Estuve en junio en el Museo Arqueológico de Alcalá de Henares. Estuve tocando en la Casa Cervantes con los ministerios de la Reina, unas cuestiones de la vida de Cervantes. Y compré este instrumento, este chorizo porque claro, yo desconocía todo lo que conocéis muchos de aquí. Y me lo llevé a casa y dije, bueno, un buen adorno, pero me salía esa nota. Y curioso, ¿no? Y mi amigo J. Martínez tenía dos más. Me salía una nota en Fa a 523, luego os contaré. Y luego el armónico en Do, que es lo que he tocado antes, ¿no? Fa, Do. Y digo, esto no puede ser, es un poco extraño, y me da justamente en la afinación de los ministerios altos, que es a 460, 466 más o menos, un punto alto, como dicen los tratados. Cuando el sacabuche concierte con las chirimías o la trompeta de ministriles, lo hará un punto alto. Y las chirimías están en un punto alto, podéis ir a las de Salamanca, en otros lugares, está así, y no solo en Salamanca, vais a Basilea, os vais a Dresde, os vais a Salzburgo, todos los de alta capella que sean ministerios altos, tocan a 466 un punto alto. Leoter de Bach, todos ellos. Bien, pero no me fío, digo, es muy extraño que un instrumento tan antiguo corresponda con esa afinación. Bueno, una casualidad, mola porque puedo tocar con los dos al principio. Entonces compro a J. Martínez, los dos de Luis Larriba, que me vuelve a dar un Fa y un Do, y aquí me daría otro Fa y un Si bemol. Puedo tocar las tres a la vez, o sea, si ahora seguís dos más, podríamos tocar a la vez y no habrá ningún problema. A 523, 526 no vamos a ponernos ahora muy finos. Y sigo dudando, digo, ostras, ¿qué pasa aquí? Qué raro. No digo que sea cierto lo que estoy diciendo, os estoy comentando qué es lo que me encontré. ¿No? Y bueno, entonces yo hablo con Paino y tuve curiosidad por este silbato. Y casualmente el silbato me da otra vez un mi bemol a 440, que es un Do, un Ut a 523. Esto no puede ser. Un silbato turetano, encontrado en un lugar, lo he hecho de arriba, me vuelve a dar otra vez un Do. Como me da un Do, un Fa, pueden tocar a la vez. Doñana, es de Doñanas. Es Doñana, ¿no?
y empieza a decir, bueno, Javi, te estás volviendo un poco loco, muy raro. Claro, es una cosa que me ha pasado, no es que... 223, que es un re a 466, más o menos, no vamos a... que es un mi bemol a 440, típico, y a 415 un mi natural. Tened en cuenta que cuando estamos hablando de 466, el sacabutche está originalmente en 466 en la, punto alto 523, punto bajo 415, que sea tono alto, tono bajo. Esto es una cosa que nos han metido en el siglo XX. Bien, luego el litus que está en Jaén me vuelve a dar un do. Si queréis luego os paso el vídeo porque lo tengo en pequeños vídeos, os lo pasé a vosotros. Con el litus también me da, le digo, qué raro también, estos romanos que están locos, en Asterix y Obelix, que me da esta nota. Bueno, seguimos. Luego le digo a J. Martínez, pásame unas flautillas. Y esta es de Paino también, me vuelve a dar mi bemol, que es un do a 123. Y me da la nota de aquí. Si eso luego lo comprobáis vosotros. ¿Bien? Pues, suena muy bien esta flauta. He tocado el mismo tema de antes para que sonara el seguimiento, ¿sí? No soy flautista, disculpadlo, flautista. Yo de cole y tal. Bien, entonces, bien, seguimos con esto. Qué raro, otra vez. Lo mismo, misma cantinera. Bueno, y el añafil de Billingsgate, este también le da fases y doses. Fases y doses. Aquí el 93, que es sol, correcto. Y ahí está la pregunta, ¿no? Que digo, no entiendo por qué coinciden instrumentos de diferentes... Bueno, también lo que os comentaba, ministerios altos a 523, o sea, 460, 465, 66, un punto alto, cuando concertamos con chirimías. Con chirimías no hechas ahora al gusto del 440 de los seres de ahora, como las que están en la mayoría de museos. Las cornetas también. No es que todas las cornetas renacentistas estén a 460, 466, solo que la mayoría están ahí. Hay muchas más afinaciones. El muto no. Bueno, tenemos esto y esta práctica perdura hasta aquí. La práctica de tocar un punto alto. Nasarre, Pablo Nasarre, Escuela de Música según la práctica moderna. Volumen 1, libro 4, dice, el sacabuche es el bajo natural de las chirimías y lo hará siempre un punto alto. También dice Pedro Cherone que por favor, cuando toquen las chirimías, su bajo sea el sacabuche y da unos razonamientos y no mezclen cañas, no metan un bajón ahí. El bajo pasaría a chirimía tenor. ¿Sí? No lo digo yo, lo dicen ellos. Bien, entonces tenemos otra coincidencia, lo que os decía de las líneas. En la antigua Grecia, el acento da seria correspondía con nota fa moderna. Primera línea de notación, siglo XI, en rojo, para el fa. Raro, raro. Siglo XI, segunda línea de notación, para el do en amarillo o verde. Me voy enseñando fases y doses. Fas y dos, ¿no? Conclusión, instrumentos de diferentes culturas, instrumentos de diferentes épocas, de diferentes constructores y afinación afín y notas coincidentes en fa y do a 520 y algo, 23, 25. No sé por qué es. Si tuviera la razón no lo diría, pero solo os traslado la coincidencia que tengo aquí. Por eso quiero visitarte. Eso seguro que Jiménez te da una... Y digo, bueno, misterios. Entonces cuando vaya a tu casa me quedan otras 8 trompas a ver qué datos me arrojan. Entonces, lo tengo que compartir con vosotros porque es un poco extraño, pero ahí está. Y además coincide con las primeras líneas de notación fa y do. Y coinciden estos instrumentos con la práctica que desarrollamos en el 14 y 15 con ministerios altos. Por lo tanto, no tengo ni idea de por qué ocurre, pero si alguien en la sala me puede arrojar un poco de luz, se lo agradecería. O si sabéis algo, o una teoría en las preguntas, lo agradecería un montón.
Bueno, pero aquí en 2023, no sé por qué. Resumen rápido, ¿cómo vamos de tiempo? ¿A qué he empezado? Pues ya acabamos. Recapitulemos. Como aquí, lo habéis visto, no os acordáis, pasando por todo esto. Aquí en 2023. Y la provincia mundial, que dura muy poco. ¿Sabéis que aún no se ha hecho una reproducción del corno de Osuna? ¿Os gustaría verlo y escucharlo? Tranquilo, no os preocupéis, esto está al otro lado. Bien, estamos en ello. La semana que viene acudo a mi constructor y ya está mirando proporciones con unicidades. El miércoles viajo a Santiago y la pieza que nos falta nos lo va a hacer Luis París. Va a ser la primera reproducción del corno híbrido con los datos que tenemos. El Museo Híbrido de Jaén lo presentaré el 29 del 11 del 25. Vamos a tener un prototipo, que es lo que buscamos, que las instituciones, tanto de Osuna o de cualquier lugar, digan, mira, esto es lo que tenemos, ya podéis viajar a Roma a ver el corno etrusco, a Pompeya a ver unas boquillas que se conservan, el muro de Adriano. Claro, esto con nuestra economía doméstica no lo podemos hacer, o aparatos que analicen químicamente en la composición de la aleación del corno de Roma. Si conseguimos eso, tendremos la reproducción más aproximada a esto de aquí. No somos magos, pero bueno, vamos especulando. Y bueno, el 29 de noviembre lo tendremos, lo podemos escuchar. Y ya está, quién sabe si estará aquí en el 23 o no. No lo sabemos. Bueno, os esperamos ahí, Museo Híbrido de Jaén, 29, y ya está. Muchas gracias. Y casi parece más guerrero, ¿no? Nos dan...
Casi como un didgeridoo prácticamente. Luego el siguiente armónico, por su forma y su organología, me da un